voy a estar, necesito salir a otra diligencia, entonces, pero como vamos bien en ese programa, entonces la clase de mañana de probatorio no la tenemos, sino que la tenemos en la próxima semana, que ya terminamos programa. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Listo. Bien. Si no hay inquietud respecto al examen, entonces continuamos con la clase. Estamos en las excepciones de mérito. Empezamos a ver en la clase pasada. Les decía que este es un tema sumamente importante porque las excepciones de mérito se convierten en el principal medio de defensa que tiene una persona que debe acudir a un proceso judicial, un proceso civil. Porque las excepciones de mérito atacan directamente a la pretensión. Como les decía en clase pasada, no se limitan a decir no me consta, no es cierto, sino que atacan directamente a la pretensión. Por ejemplo, no es lo mismo decir yo no debo eso que decir ya yo pagué eso. No es lo mismo decir esa decisión es inexistente que decir esa decisión ya prescribió. Entonces, o ya eso se transó. ¿Por qué? Porque normalmente las excepciones de mérito buscan acabar la pretensión y terminar el proceso. Por eso es muy importante que ustedes las manejen. Y como toda excepción, deben proponerse dentro del término de traslado. Dentro del término de traslado. Estas, a diferencia de las excepciones previas que proceden a aquellos procesos donde la ley dice, o sea que es limitada su proposición, las excepciones de mérito... repetir, porque no le estoy entendiendo muy bien, se le entrecorta. Sí. Profe, no sé si soy yo sola, pero tiene mucha interferencia el audio. Espere y cambio entonces de equipo para ver. Espera un momentico. Sí, porque necesitamos que este tema quede... Todos están escuchando mal. Por... ¿Están escuchando igual o...? Pues yo lo escucho bien, profesor. Entonces seguramente puede ser a los terminales de algunos estudiantes que lo que está fallando. Sin embargo, voy a ir adelantando y voy a ir cambiando de Yo igual escucho bien. Ahora sí se escucha bien. Listo. Bien, entonces le estaba comentando que las excepciones de mérito es muy importante como medio de defensa, que ustedes las tengan presentes, como quiera que se convierta en el principal medio de defensa, como el más efectivo, el más contundente. Ellos por eso se le llaman perentoria, porque buscan terminar el proceso. Se le llaman también de fondo, porque atacan el fondo del asunto. Entonces, estas excepciones, como toda excepción, deben presentarse dentro del término de traslado. Y se presentan en todos los procesos
como principal medio de defensa, pues se presentan en todos los procesos, salvo aquellos donde la norma eventualmente diga que no procede de exención, como en los procesos de expropiación, por ejemplo. Son procesos especialísimos, son muy contados, que la norma dice que no procede exención, no puede presentarse exención. O en el divisorio, por ejemplo, que solo admite una exención, que es el pacto de indivisión, pero son poquitos. Pueden ser nominadas o innominadas. Nominada porque hay algunas excepciones que la norma le da el nombre, como excepción de pago, excepción de transacción, excepción de prescripción. En cambio que hay otras que yo le puedo dar el nombre. No quiere ello decir que yo me la voy a inventar, porque los hechos sí deben ser reales. Acuérdense cuando veíamos los requisitos de la demanda, para que los hechos deben ser reales para que puedan ser probados, determinados. Entonces, por eso usted no puede basar una excepción en hechos ficticios, porque jamás lo va a probar. Entonces, los hechos son reales. El límite para yo proponer excepción se encuentra justamente en los hechos. Porque cuando yo voy a proponer una excepción, debo respaldar esa excepción que yo estoy alegando en unos hechos reales. Y además una prueba. Eso es lo que exige. Es lo que exige la norma para que usted pueda proponer excepción. ¿Cuál? La excepción que propone, los hechos y las pruebas. Lo que quiere decir entonces que el número de excepciones que yo pueda proponer va a estar limitado por los hechos que pueda probar. Está limitado por los hechos que pueda probar. Bien. Fíjense que no es inventarse la excepción, sino el nombre, porque a veces, de acuerdo con, como suelen ser o podrían ser innominadas, entonces de acuerdo con los hechos usted le va a dar el nombre. Ejemplo, una excepción por cosa inservible. Por ejemplo, usted compra un vehículo, inclusive le pasó a un colega juez, compra un vehículo, que el vehículo, estando dentro de la garantía, el vehículo le empieza a fallar. A este señor le falló varias veces, no se lo arreglaban, y al ratico otra vez pues volvía a fallar por allí mismo. Entonces terminó devolviendo el vehículo, pero como había entregado unos cheques obsequiados, cuando él da la orden de no pago de los cheques, entonces le presentan el proceso para el cobro de los cheques. Bueno, allí, como el negocio que dio origen a esos cheques fue el de la compraventa del vehículo, entonces, y la cosa salió inservible, entonces esa era la excepción, el nombre que le pudo dar a la excepción, cosa inservible, derivada del negocio jurídico que dio origen a la obligación. Entonces, fíjense que de acuerdo con los hechos uno le puede dar el nombre. Si son de aquellas nominadas, pues yo no me voy a poner a inventar nombre, porque ya está. Si lo que hice yo fue pagar y ahí está la excepción de pago, entonces propongo la excepción de pago. Si lo que hice fue transar, entonces propongo la excepción de transacción. Eso no hay que inventarse nada. Bien. Como les dije, hay libertad para proponer excepciones de mérito. Libertad para proponer excepciones de mérito. Solo limitada por los hechos que pueda probar. Sin embargo, vamos a encontrar dos salvedades, por no llamar excepciones, porque nos vamos a confundir. Vamos a encontrar dos salvedades a esta regla. ¿Cuál regla? De que tengo libertad para proponer excepciones. La ley no me dice, no, que usted puede proponer solo estas excepciones como lo dicen las excepciones previas. No, acá no lo dice. Acá solo está limitado por los hechos. Alguien que me ayude con un código general del proceso, por favor, para ver dónde está eso, y vamos a hablar de las dos salvedades a esa libertad de proponer excepción. ¿Qué buscamos en el código, profesor? Búscate el 442. ¿Qué dice 442? Excepciones. Bien, empieza a leer, por favor.
La formulación de las excepciones se someterá a las siguientes reglas. Primero, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas en ellas. Listo. Sí se dieron cuenta que la norma dice podrá proponer excepciones, o sea, no le dice como en las excepciones previas que dice solo podrán proponerse estas excepciones, no lo dice. O sea, podrá proponer excepciones, siempre que tenga hechos y pruebas, hechos que pueda probar, ahí lo está diciendo, o sea, que necesito excepciones, hechos y las pruebas. Sin embargo, vamos a encontrar dos salvedades a esa libertad para proponer excepciones. ¿Cuáles son esas salvedades? Se dan en el proceso de ejecución. Lo que quiere decir que en el proceso de conocimiento, en el proceso declarativo, proceso verbal, no vamos a encontrar esas limitantes. Esa limitante solo la vamos a encontrar en el proceso de ejecución. Y en dos casos puntuales. ¿Cuáles? Vamos a mirar el primero. El primer caso donde la ley limita la proposición de excepciones es en el proceso de ejecución cuando se inicia a continuación de otro proceso, con base entonces en la sentencia de condena, en una providencia que contenga una obligación, en una transacción o una conciliación aprobada por una autoridad judicial. ¿Cómo es eso, joven? Mire, cuando usted presenta un proceso verbal... ¿Me puede hacer el favor de repetir? Disculpe. Sí, estamos hablando de las salvedades donde la ley pone un límite para proponer excepciones, porque primero estábamos hablando de la libertad para proponer excepciones. Sin embargo, en el proceso de ejecución se presentan dos salvedades. ¿Qué quiere yo decir? Que la ley dice en este proceso solo puede proponer estas excepciones. Vamos a ver esas dos salvedades y una vez que veamos esas dos salvedades ya sabemos que en los demás la ley no establece límite para proponer las excepciones. Y estamos hablando, en la primera salvedad que les estamos hablando, es cuando un proceso de ejecución se inicia a continuación de otro proceso o de una conciliación o de transacción. Ejemplo, ¿qué sucede? Usted presenta un proceso declarativo, un verbal, por ejemplo, de responsabilidad civil extracontractual o contractual, no importa que cualquiera de ellos puede ser. Y entonces, cuando el juez le falla a usted a favor, va a condenar a la parte demandada. Si la parte demandada no le paga, no cumple con la obligación que estableció el juez, entonces usted puede, ahí a continuación de ese proceso, ya terminó el verbal, pero ahí a continuación usted puede iniciar un proceso de ejecución. Ejecución, como yo se lo he dicho ya y como su nombre lo indica, ejecutar es cumplir, hacer cumplir. Entonces usted inicia la ejecución para que el juez ordene el cumplimiento de esa obligación. Bueno, en ese caso tenemos el primer evento donde la ley dice solo podrán oponerse a esta excepción. Paula, ¿me ayudas ahí, por favor, el inciso segundo de ese artículo? Inciso segundo. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional. Solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y de la pérdida de la cosa debida. Entonces, fíjense, escucharon a Paula que dice, cuando se trate de obligaciones derivadas de una providencia, transacción o conciliación debidamente aprobada por una autoridad judicial, dice solo, oiga eso, solo podrán oponerse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, transacción, prescripción, siempre que se trata de hechos posteriores a la respectiva providencia. ¿Cuál? La de condena que profirió el juez o la de la aprobación de la transacción o la conciliación. Ahí está limitando porque la norma dice solo podrán oponerse esto.
Entonces no está diciéndole usted puede proponer cualquiera, no. Y siempre que se den posteriores a esa sentencia, a esa providencia. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido antes, entonces tenía que alegarla en el proceso anterior. Ejemplo, usted no va a alegar, después que el juez le dicte sentencia, no le va a, no va a alegar, no es que ya yo había pagado antes, porque no lo alegó antes. No es que ya habíamos transado antes, porque no lo alegó antes. Entonces, una vez que dicte el juez sentencia, ya eso no va a valer. ¿Qué va a valer? Si usted pagó después que él dictó sentencia, si usted transó después que él dictó sentencia. Cualquier exención que vaya a proponer de esta que vamos a mirar tiene que ser posterior a esa providencia. ¿Listo? No puede ser anterior porque lo que está diciendo la norma, venga, usted pudo alegar esta transacción, esta exención en el proceso anterior y porque no lo hizo. Entonces, aquí solo va a alegar hechos que sean posteriores, exenciones que sean posteriores a la respectiva providencia que se está cobrando. ¿Listo? Bien, vamos a repasar rápidamente para ver en qué consiste estas exenciones, porque necesito que les quede claro en qué consiste cada una de estas exenciones. Adelante. Esta parte no entendí. ¿Cómo? No entendí esta parte. Estábamos hablando de que hay libertades para para proponer las excepciones de mérito, ¿verdad? Sí, Y sí. que hay dos salvedades en los procesos ejecutivos, no, ya ahí me enredé. Ahí, así es, así es. Y estamos viendo la primera salvedad, está contenida en el artículo 442 que acaba de leer Paula, y dice, cuando la ejecución se inicie con base en una providencia, en una transacción, una conciliación debidamente aprobada por una autoridad judicial, solo podrán oponerse a estas excepciones y la enumera la norma. Ahí tienes el inciso segundo del artículo, inciso numeral segundo, no lo tengo ahí presente, del artículo 442, que está diciendo solo puedan oponerse a estas excepciones, pero dice, siempre que se trate de hechos posteriores a la respectiva providencia. ¿Cuál? La que decidió el proceso anterior. Si es una sentencia, era un proceso verbal de condena, un proceso de responsabilidad civil, el juez dicta sentencia y condena a pagar. Entonces, tú después, si no cumples, tú no vas a proponer una excepción que, no es que yo ya había transado antes. ¿Antes cuándo? Antes de la sentencia. No vale porque esa transacción debió ser posterior a la sentencia. Porque antes tenías que presentarla era en el proceso anterior. Sí, sí la coge. Hay dos procesos. Es que yo te estoy diciendo, mira, si hay una sentencia de condena y yo no cumplo, entonces tú puedes iniciar la ejecución allí mismo. A continuación, ya terminó el proceso verbal o declarativo y ahora comienza el proceso de ejecución. ¿Listo? Lo que están diciendo, ojo, si vas a presentar excepción en este proceso ejecutivo a continuación, entonces tiene que ser por hechos posteriores ¿a qué? A la sentencia. No puede ser hechos anteriores porque la norma te está diciendo, lo que te está queriendo decir el legislador es no, si usted había pagado antes tenía que alegarlo en el proceso declarativo, no acá en el proceso de ejecución. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, vamos a ver rápidamente porque a veces pues hay como expresiones o figuras jurídicas que nosotros podemos escuchar a diario, pero no sabemos en qué consiste realmente. Y solo se es especialista cuando manejamos ese detalle. Vamos a mirar. Paula, la primera que dice ahí solo podrán proponerse las excepciones de pago, ¿verdad? Pues está primero. Bien. ¿Quién me dice qué es el pago? ¿Quién me dice qué es el pago? Fíjense que el pago, miren. El cumplimiento de la obligación. El pago es el cumplimiento de la obligación, así es, así de sencillo. ¿De qué clase de obligación crees tú? ¿Qué clase de obligación crees?
¿Ah? ¿Qué clase de obligación? ¿Tú conoces la clase? ¿Cómo? Civil contractual. Obligación contractual. ¿Quién dice más? ¿Qué clase de obligación creen que se refiere la norma cuando hablamos de pago? Jóvenes, de toda clase de obligación. Lo que sucede es que normalmente cuando hablamos de pago creemos que solo se da para el cumplimiento de obligaciones dinerarias. No es así, no es así. Cualquier clase de obligación de pagar dinero, de dar una cosa, de hacer una cosa, de entregar, inclusive de no hacer, porque se paga, se cumple una obligación de no hacer, no haciendo, absteniéndose de hacer. Entonces, aplica para todas las clases de obligación. Ese es el pago, cumplimiento, así es sencillo, cumplimiento de la obligación. Bien, después viene compensación. ¿Han escuchado eso? ¿Compensación? Bien, yo les voy a explicar qué es compensación. Porque hay una sección por allá, hay una figura de compensación donde la van a ver, compensación. Acuérdense cuando les hablé del derecho de retención. Cuando se pide mejora, ¿se acuerda? Cuando veíamos el juramento estimatorio y cuando veíamos el pago de mejora, y ahora que estamos viendo la contestación, que vimos la contestación, vimos también ahí que se puede compensar. Entonces, derecho de mejora con los pagos, con los cánones de arrendamiento, ahí se puede, eso es diferente. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere acá la excepción de compensación? Se refiere a que si yo demando a alguien, en este caso con una sentencia, porque estamos ahí en el caso de las excepciones, en un proceso de la continuación de otro verbal, de una sentencia. Si yo demando a alguien con esa sentencia, es porque yo tengo una pretensión en esa sentencia. Pero si aquella persona que yo demandé a su vez tiene unas obligaciones a su favor y en contra mía, que conste también en títulos ejecutivos, entonces las puede presentar allí como excepción para compensar lo que yo le debo con lo que él me debe. ¿Listo? Esa es la compensación. ¿Eso le suena a ustedes a una figura que nosotros vimos o alguien me puede decir a qué figura se le parece? Cuando estamos hablando ahora de la contestación de los medios de defensa. ¿A qué figura? Demanda de reconvención. Perfecto, perfecto. Eso se parece a la demanda de reconvención. Pero yo en su momento les dije que la demanda de reconvención solo se presentaba en los procesos declarativos. No procede en los procesos de ejecución. ¿Qué tengo que presentar en los procesos de ejecución? La excepción de compensación. Si el demandado a su vez tiene una pretensión que está contenida en unos títulos ejecutivos y lo están demandando para cobrarle unos títulos ejecutivos, entonces él también venga, si usted me debe también, entonces me paga. Aquí le presento la excepción de compensación. No presente la demanda de reconvención porque se la van a rechazar. Presente la excepción de compensación para compensar lo que le están cobrando con lo que le deben a usted. ¿Listo? Compensación, esa es compensación. Confusión. ¿En qué consiste la confusión? La confusión es que se confunde, oiga esto, se confunde en la misma persona la condición de deudor y de acreedor. Normalmente en ese orden. Se confunde en la misma persona la condición de deudor y de acreedor. ¿Cuándo sucede? Cuando una persona es deudora y después pasa a ser acreedora de esa misma obligación. Puede suceder en las herencias. Por ejemplo, el hijo le presta al padre, ¿verdad? El hijo le presta al padre y entonces el hijo es deudor del padre. Pero al fallecer el padre, entonces como le quedan los bienes al hijo, entonces él termina siendo acreedor de su misma deuda. Como se confunden en la misma persona,
entonces se puede presentar la excepción de confusión. ¿Listo? Todas estas excepciones, como se las estoy explicando, ustedes las pueden buscar en el Código Civil, que allí las van a encontrar. Después hablamos de la excepción de remisión. Remisión. ¿Qué quiere decir la excepción de remisión? ¿En qué consiste? En perdones o condonaciones parciales o totales. La remisión consiste en eso, en condonaciones, bien parciales o bien totales de una obligación. ¿Listo? La persona le dice, venga, si me pagas en determinado tiempo, en este tiempo, te voy a dejar esa obligación, son 400 millones, te lo voy a dejar en 350 para que me pagues en un mes, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y entonces ahí le está remitiendo 50 millones de pesos. Eso es remisión. Lo que sucede es que como ustedes van a ser asesores, cuando le pregunten sobre eso, si eso se puede, ustedes sí se puede, pero siempre que conste en el documento. Eso debe quedar escrito ahí en el documento. ¿Listo? Porque si no, las palabras se las lleva el viento y después cuando le vayan a cobrar, seguramente le van a cobrar todo. Remisión. Disculpe, profesor, ¿me puede repetir de nuevo como concepto de la excepción de remisión? Sí, es cuando se hacen condonaciones o perdones de la obligación. La remisión puede ser total o parcial. Te pueden remitir toda la obligación o te pueden remitir una parte de la obligación. Te hacen una rebaja, unos perdones, unas condonaciones. Son sinónimos. ¿Listo? Seguimos ahí con transacción o prescripción. Novación primero. Veamos novación primero y después vemos prescripción para llevar ahí el orden que está ahí en la norma. Novación viene de nuevo. Cuando de una obligación se deriva otra o se convierte en otra obligación. Normalmente los bancos utilizan mucho esa figura con las refinanciaciones. Usted le debe al banco, póngale 500 millones de pesos. Usted se atrasó y ya lleva en intereses 200 millones de pesos más. ¿Qué hace el banco? Lo llama, venga, ya usted no debe 500 sino 700 millones de pesos. Fírmeme estos nuevos documentos por 700 millones de pesos. Si usted firma el nuevo documento, ya la obligación anterior desaparece y ahora se convierte en una obligación por 700 millones de pesos. Hay una nueva obligación porque hay nuevos documentos que la soportan. Cuando lo que se hace es sumar intereses, por ejemplo, usted le dice, mire, usted tiene aquí, debe 500 millones de pesos, más 200 que lleva en intereses son 700 millones de pesos, pero usted no firma nuevo documento, sino que le dejan el mismo pagaré. Entonces, ahí no hay novación, ahí lo que hay es la misma obligación más los intereses que se han causado. Pero si usted firma nuevo documento, ya el documento anterior ya no sirve como título. Y ahí es donde yo voy a proponer la excepción en el evento en que me demanden con los títulos anteriores. Entonces yo propongo la excepción de novación porque esa obligación desapareció y nació una nueva. Ahora, puede ser para aumentar o puede ser para disminuir, porque es posible que usted haya hecho un abono importante. Venga, de los 200 yo he pagado 200, de los 500 he pagado 200 millones de pesos. Queda un saldo de 300. Por favor, refinancienme esa hora o denme nuevo plazo para eso y entonces firma nuevo documento por esa obligación. Eso se llama novación. Novación viene de nueva obligación. ¿Listo? Bien, pasemos a la sección de prescripción. De esta ya ustedes la conocen porque allá cuando veíamos interrupción de la prescripción, nosotros tratamos ese tema en qué consiste. ¿Y en qué consiste la prescripción? En que dejo vencer el término que la ley me otorga para ejercer el derecho.
Entonces, por ejemplo, la sentencia tiene un término para cobrarla de 5 años. Usted presenta la demanda por fuera de los 5 años. Ya, prescribe. Porque ese es el término máximo para las obligaciones ejecutivas. Usted lo dejó vencer, entonces le van a proponer la excepción de prescripción porque se extinguió la obligación. Ojo que cuando se trata de derecho de crédito, con el simple transcurso del tiempo las obligaciones se extinguen. Cuando usted quiera cobrarla por fuera del tiempo, enseguida la parte le va a decir, venga, esa obligación se extinguió, propongo la excepción de prescripción y listo, porque hace que se extinga el transcurso del tiempo. La otra es la de transacción. Transacción. ¿Qué es la transacción? De acuerdo con el Código Civil, la transacción es un contrato que permite terminar o precaver un litigio eventual. En este caso, entonces, sería la que voy a utilizar ahí, es la de precaver. ¿Por qué? Porque tuvo que haberse dado la transacción antes del proceso para que yo la pueda proponer como excepción. Porque, ojo, si lo que yo hago es transar dentro del proceso de ejecución, entonces ya yo no puedo proponerla como excepción, sino como forma de terminación del proceso. Más adelante nosotros vamos a ver una unidad que se llama terminación anormal del proceso. Bueno, es porque estando el proceso en curso, ¿sí? No se le escuchó muy bien en qué consiste la transacción. El código dice que es un contrato que permite terminar o precaver un litigio eventual. ¿Qué es un litigio eventual? Que puede o no nacer. Ejemplo, mire, vamos a suponer que el señor A tiene un accidente con el señor B. Y entonces el señor A le causa unos daños al señor B. Ellos antes, ahí en el lugar de los hechos, con posterioridad, se ponen de acuerdo y el señor A dice, listo, yo te voy a reconocer los hechos, vamos a fijarlos en tanto. Ahí están transando. Ahí están transando. Si van a un centro de conciliación, entonces no están transando, sino que están conciliando. Pero si lo hacen ellos directamente, eso es transacción. Si esa persona después lo termina demandando, él dijo, no, yo propongo la excepción de transacción porque nosotros ya arreglamos eso. ¿Listo? Eso es. Acá lo que le estoy diciendo es, y fíjate tú, que tiene que ser, esa transacción tiene que ser antes de la demanda. Porque la norma dice, permite terminar o precaver un litigio eventual. Cuando es terminar es porque se transa dentro de la demanda. Entonces eso es para terminar la demanda porque es una forma normal de terminación de los procesos. Pero si lo que se hizo fue transar antes de que presentara la demanda, entonces la propongo como excepción porque usted no debió presentar esa demanda porque ya habíamos transado. Accedió antes. Para proponer como una excepción, un hecho como excepción tiene que darse antes de la demanda. ¿Listo? Preguntas. Ojo, hasta aquí dice la norma, siempre que se trate de hechos posteriores a la respectiva providencia. Por lo que les decía, si fue anterior porque no la alegó en el proceso aquel. Sin embargo, después vienen otras dos excepciones, que es la nulidad por indebida notificación, indebida representación o indebido emplazamiento. Esa no tiene que ser posterior a la respectiva providencia, porque esa se pudo dar en el proceso anterior y si fue indebida notificación, ¿cómo la iba yo a alegar si yo no me notificaron bien? Ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que usted demanda en un proceso de responsabilidad civil extracontractual, pero usted lo notifica mal y usted nunca se entera de que tiene un proceso en contra. ¿Qué sucede? A usted lo condena. Usted nunca se enteró. ¿Cómo va a proponer usted la excepción si nunca se enteró? Después, cuando ya lo condena, entonces, como usted tampoco va a cumplir porque usted no se ha enterado, entonces lo demanda, le continúan ahí el proceso de ejecución. Cuando usted lo embarga, porque ya ahora en el proceso de ejecución lo pueden embargar, que en el proceso primero no lo podían embargar porque la ley no lo permite. Ahora en el proceso de ejecución a usted le embargan el sueldo, le embargan su casa, un día cualquiera le retienen el carro. ¿Qué pasó? No está embargado, señor. ¿Pero cómo? Si yo no me he enterado, yo no tengo demanda. Ahí está el problema.
Ahí está el problema, que usted fue indebidamente notificado. Por eso es que la norma permite que yo la pueda alegar aún con posterioridad, porque ahora es que yo me estoy enterando de que estoy siendo demandado y la ley me permite que yo la pueda presentar como excepción. ¿Listo? La indebida notificación. La nulidad, porque eso genera nulidad. Entonces se cae inclusive nulidad, ahí se va a caer la actuación anterior, que esa es una causal de revisión también, pero eso lo vamos a ver por allá en los recursos. ¿Listo? Es una causal de revisión. Bien. Y la otra es la pérdida de la cosa. La pérdida de la cosa. Cuando la cosa se pierde sin que se haya vencido, se puede proponer como extensión. Usted no tiene que responder. Ejemplo, vamos a suponer que el señor A le compra un caballo al señor B y le dice, bueno, mira, el caballo, te voy a comprar el caballo y me lo llevas a mi finca el día 30 de julio, 31 de julio, día último de julio. Me lo llevas. ¿Listo? Vamos a ver que el 20, por allá 25 de julio, el caballo se muere. O se pierde, o se lo roban, total, se pierde la cosa. Cuando usted lo van a demandar y dice, no señor, mire, vea, constancia porque yo denuncié la pérdida del caballo, o yo le avisé a usted, mire, le comuniqué que el caballo se había muerto, entonces la cosa se perdió. Así que yo propongo la excepción de pérdida de la cosa. Si no se había vencido, puedo proponer la pérdida de la cosa. Pero si ya el caballo se pierde el 5 de agosto, o el 1 de agosto, o el 2 o el 3, total, después del vencimiento, entonces ahí sí responde la persona. ¿Por qué? Porque usted tenía que haberlo cumplido antes, usted tenía que llevar ese caballo hasta el 31, pudo llevarlo, y no lo hizo. Entonces, allí la pérdida de la cosa no le va a surtir efecto. ¿Listo? Bien, preguntas. Fíjense, estas son las excepciones que se pueden proponer en ese proceso de ejecución que se sigue a continuación de otro proceso, con base en una providencia, una transacción o una conciliación aprobada por un juez. Preguntas, jóvenes. Bien. La otra salvedad, pasemos enseguida a ver la otra salvedad. ¿Dónde se da? En la acción cambiaria. Ahora voy a necesitar, no sé si Paula puede o alguien que tenga acceso a un código de comercio o ahí en internet buscar el artículo 784 del Código de Comercio, porque allí vamos a ver las excepciones. Esto es muy importante que ustedes la aprendan porque esto es lo que más se da, lo que vamos a ver ahora. Miren, estamos hablando del proceso de ejecución y ahora vamos a hablar de la acción cambiaria. ¿Qué es la acción cambiaria? Ustedes han escuchado con toda seguridad, han escuchado esa locución, ¿verdad? Esa figura jurídica. Acción cambiaria. ¿Quién me da una idea de lo que es la acción cambiaria? Nadie. Bueno, yo les voy a decir. ¿Cuándo estamos frente a la acción cambiaria? ¿Acción qué es? Procesalmente. Cuando yo acudo ante la jurisdicción a presentar una demanda. Eso es accionar, ¿verdad? Yo estoy ejerciendo la acción ahí. La acción procesal, porque estamos en procedimiento y cuando hablamos, porque si me dicen en otro contexto o acción en términos latos, no, ya eso es, acción es hacer algo, ¿viste? Ejercer algo. Pero como estamos en procedimiento, procesalmente, acción es el acto de presentar la demanda ante la jurisdicción. ¿Listo? Bien. Cambiaria. ¿Qué significa entonces la acción cambiaria? Es cuando yo presento la demanda, cuando yo demando con base en una obligación contenida en títulos valores. Títulos valores. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el título ejecutivo y el título valor? La diferencia es que el título valor es un título ejecutivo regulado por el Código de Comercio. O sea que es una especie de título ejecutivo. Un título valor también es un título ejecutivo. Es una especie del título ejecutivo. Son los regulados por el Código de Comercio. ¿Listo? Bueno,
Lo que quiere decir que entonces estoy frente a la acción cambiaria cuando yo presento la demanda con base en un título valor, que son los regulados por el Código de Comercio. ¿Cuáles tenemos ahí? Los cheques, las letras de cambio, los pagarés, las facturas y los bonos. Presten atención a estos jóvenes porque de los procesos en que se dedique al área civil, que es la área más extensa del derecho, de los procesos que usted va a presentar como abogado litigante, en proporción de 2 a 1 van a ser ejecutivos. O sea que mientras usted presenta un proceso declarativo, va a presentar 2 o 3 ejecutivos, porque los procesos ejecutivos siempre van a ser más. Eso se lo digo con base en las estadísticas y en la experiencia que tengo. En las estadísticas nosotros siempre tenemos 2 o 3 veces los procesos ejecutivos con respecto a los demás clases de procesos. Y de esos procesos ejecutivos, óiganse bien, por allá el 95, 97% van a ser con base en títulos valores, o con base en pagaré, que lo utilizan mucho los bancos, las cooperativas, o con base en letras de cambio, que lo usan mucho los comerciantes, o con base en cheques, que lo utilizan también los comerciantes. La letra de cambio lo utiliza el común de las personas, o con base en factura, que lo utilizan los comerciantes, las IPS, las EPS, o sea, utilizan mucho las facturas. Entonces, son títulos valores. Con base en eso, usted va a presentar la mayoría de sus procesos de ejecución, se lo aseguro. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que conozcan esta excepción. En el artículo 784 también se pone un límite para presentar excepciones frente a la acción cambiaria. ¿Qué es la acción cambiaria? Acabo de decirle que es cuando presento una ejecución, un proceso ejecutivo con base en un título valor. ¿Listo? Allí vamos a encontrar también una limitante. ¿Alguien que haya localizado el 784? Yo, profe. Listo, me ayudas, Ana. ¿Qué dice? Contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones. Para ahí un momento. Vamos a ir desgranando una por una para ir explicando. Pero fíjate que de entrada dice, frente a la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones. Solo. También lo limita la norma. Por eso es que yo le estaba diciendo, son 2 salvedades. Tanto en el artículo 442 dice solo podrán presentarse estas excepciones y acá también dice solo podrán oponerse las siguientes excepciones. Ahora sí, empezamos, me vas leyendo una por una y la vamos explicando. Primero, las que se fundan en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Listo. Las que se fundan en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Escuchen eso. O sea, me están presentando una demanda ejecutiva con base en un título valor que yo no suscribí. No haber sido el demandado el que suscribió el título. Claro. Y se presenta. Usted le pueden suplantar la firma, le pueden falsificar la firma, la cosa tal. Le cuento una cosa, yo conocí un proceso en mi juzgado hace ya como 2 o 3 años, que la persona se fue a notificar y dijo, oiga, sí, esta es mi firma, pero yo no firmé este documento. ¿Pero cómo así? Claro. Y pidió la prueba grafológica, porque para probar esas falsedades, usted lo que tiene que hacer es pedir necesariamente una prueba grafotécnica, un dictamen pericial sobre la firma. Entonces, si no fue quien lo suscribió, la firma no debe ser la suya. Bien, ¿qué arrojó el examen acá en el dictamen, en el proceso que le estoy diciendo? Sí, que había sido un escaneo de firma y por eso el tipo decía, hacer la firma mía. Y si un escaneo y la hacen, después lo imprimen a color, pues queda muy parecido, parece original, pero el dictamen pericial va a dar la diferencia. No es lo mismo la tinta corrida que la cantidad de punticos que deja la impresora, y ahí el dictamen pericial arroja eso. Entonces, esa es, siempre que tenga esta excepción, tiene que proponer no haber sido el demandado quien suscribió el título. ¿Listo? Y se necesita un dictamen pericial. Es la prueba para su verificación.
¿Cuál sigue? La incapacidad del demandado al suscribir el título. Incapacidad del demandado al momento del suscribir el título. Ojo, ojo. No vaya a suceder que, como también conocí un proceso de eso, a la persona la demandan y ya era mayor, tenía 19 años. Pero cuando suscribió el título todavía tenía 17. Y era un proceso por una cantidad de millones de pesos con una hipoteca. Pero resulta que no es cuando usted lo va a demandar, no es cuando usted lo va a notificar de la demanda o cuando presenta la demanda, no, es cuando suscribe el título, porque ahí cuando suscribe el título es cuando se está obligando. Y acuérdese que si los incapaces no pueden disponer de sus derechos, no pueden obligarse. Usted no va a decir, seguramente que si ahí la persona buscó asesoría, el abogado le dijo, no te preocupes que le presentamos la demanda cuando ya sea mayor. Error. Porque la norma no dice que es cuando se demande, sino cuando suscriba el título. Ese fue el error allí. Claro que prospera la excepción. ¿Cuál sigue? La de falta de representación o de poder bastante de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. Eso. Miren que hay dos excepciones. Son dos excepciones diferentes. Una es la falta de representación y otra es la falta de poder bastante. ¿Cuándo se da? Cuando una persona actúa en nombre de otro. Entonces, falta de representación. Usted actuando en nombre de otro. No, es que yo voy a firmar este documento en nombre de porque él me otorgó poder. ¿Dónde? Si él no está representando. O una persona jurídica llega y dice un miembro, un socio, venga, yo firmo por la persona jurídica. Pero resulta que la persona jurídica, acuérdense, es la representación legal judicial. Es el que diga a la persona jurídica que lo representa. El que esté registrado como representante legal es el que lo puede obligar. Esa otra persona no lo puede obligar. Si firmó otra persona, no. Ella responde, no responde la persona jurídica. Ojo con eso. Y lo otro es la falta de poder bastante. Cuando hablamos de poder bastante, ¿qué idea tienen ustedes de lo que es bastante? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que es bastante? A ver, quiero escuchar a alguien que me diga que es bastante. ¿Qué cree que es bastante? Falta de poder bastante. Como de lo que se requiere. Eso. No de mucho, sino como de lo que... Lo que se requiere, lo necesario. Bien, Tania, esa es la idea. Esa es la idea. Por el contexto sacamos eso. Pero bastante viene de bastar. Lo bastante viene de bastar. Ojo, cuando le digan bastante no le están diciendo mucho. No, señor. Normalmente utilizamos ese vocablo para decir mucho. Te quiero bastante, o sea, te quiero mucho. No, apenas sí te quiero. Si te dicen bastante, no, lo que basta. Bastante bastó para llenar el vaso. Lo que se requirió para llenar el vaso. No fue mucho. Lo que se requirió. Bastó para hacer eso. Apenas sirvió para o alcanzó para hacerlo. ¿Sí? Lo que se necesitaba. Eso es bastante. Entonces, la falta de poder bastante es que la persona excedió sus facultades. ¿Cómo es eso? Sí, ustedes van a ver eso. Ojalá hagan el ejercicio, busquen un certificado de una persona jurídica cuando nombra a representante legal. Normalmente las personas jurídicas que manejan mucho dinero, como las empresas, los bancos, a los representantes legales les fijan un límite para que ellos puedan obligarlos, para que ese representante actúe en nombre de la entidad y lo obligue hasta. Usted puede obligar a la entidad hasta 5.000 millones de pesos, por ejemplo, por decir una cifra. Y la persona firmó el pagaré por 10.000 millones de pesos. Se excedió porque no tenía poder bastante para firmar por 10.000 millones de pesos, sino por 5.000 millones de pesos. La empresa representada sí va a responder, pero hasta donde otorgó facultades.
Hasta donde tenía el poder suficiente el representante legal. Lo demás, ¿sabe quién lo paga? Quien haya asesorado a la persona que recibió esa obligación y el apoderado, el representante legal, porque él excedió sus poderes. La empresa no está obligada. Ahí es donde yo voy a proponer la excepción de falta de poder bastante. Si yo soy el de la empresa, dice, espere, usted no tenía por qué obligarme hasta ahí porque yo no le había dado facultades para eso. Así que yo respondo hasta donde yo le di facultades. De ahí para allá usted no tenía poder bastante, no tenía poder suficiente para obligarme hasta ahí. Y prospere. Listo. ¿Cuál sigue? Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente. Listo. ¿Cuál es la omisión de esos requisitos? ¿Cuáles son esos requisitos? Anoten estos dos, este artículo, el 621. En el artículo 621, si alguien me puede buscar ahí, por favor, que no sea Ana, para que no se me salga del 784. El artículo 621 del Código de Comercio. Ahí habla de unos requisitos generales y unos específicos. Unos requisitos generales, la designación del derecho. Otros requisitos generales, la firma de quien crea el título. Y en cada capítulo que está en el Código de Comercio sobre los títulos valores, entonces se encuentran los requisitos específicos. Cuando el artículo 621, profe. 621, sí, por favor. Sigue, Juan Carlos. Tengo trato. La mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien lo crea. ¿Cómo dice el título? Requisitos para los títulos valores. Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos valores deberán llenar los requisitos siguientes. Primero, la mención del derecho que en el título se incorpora. Y la firma de quien lo crea. Entonces, fíjate, cuando dice que además de los requisitos para cada título valor, está diciendo cada título valor tiene unos requisitos especiales. Y ahí te está diciendo cada título valor, ese es unos requisitos generales. Entonces, cuando falte un requisito de estos, jóvenes, cuando falte un requisito de esto, ¿qué sucede con el título valor? Pierde su condición de título valor. Si usted le entregan un cheque que, de acuerdo con lo que dice la ley, por allá 671, que debe contener el cheque y no lo contiene, entonces usted, ese cheque pierde la condición de título valor. Al perder la condición de título valor, pierde el mérito ejecutivo y le tienen que revocar el mandamiento de pago que le habían librado. Lo mismo sucede con el pagaré, lo mismo sucede con la letra de cambio, lo mismo sucede con la factura. Todos tienen unos requisitos especiales en cada título. 709, por favor, pásate ahí el 709 para que veamos esos títulos especiales, esos requisitos especiales del pagaré. 709. ¿Lo tiene? Requisitos del pagaré. El pagaré. Sí. ¿El pagaré? Adelante. El pagaré deberá contener, además de los requisitos que establece el artículo 621, lo siguiente. La promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero. Determinada. Sí. Sí. Entonces, fíjense que dice, además de los requisitos del artículo 621, que son los generales, deberá contener, entonces, la mención de pagar una determinada suma de dinero. Segundo, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Bien, el acreedor, ajá. La indicación de ser pagadero a la orden o al portador.
Y cuarto, la forma de vencimiento. Eso, ahí está. Los requisitos que debe contener un pagaré, además del derecho de la firma, entonces estos requisitos especiales que están en el artículo 700. Si falta un requisito de eso, pierde la condición de título ejecutivo, por lo tanto de título valor, por lo tanto de título ejecutivo, y debe revocarse entonces el mandamiento de pago. Continuamos con las excepciones, Ana, por favor. La alteración del texto del título sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los signatarios posteriores a la alteración. Eso. ¿En qué consiste la alteración del texto del título? Normalmente, ¿sabe dónde se da? O en la fecha o en la cifra. Normalmente en la cifra. Usted firma un título por 10 millones de pesos, pero usted no fue cuidadoso, además que dejó espacios y le incluyeron un 0, le incluyeron un 1 antes. Entonces ya no son 10, sino 110. Y es donde estaba en letra también dejó espacio y ahí metieron 100. Y entonces ya no se dice 10 millones, sino 110. Entonces, eso hay alteración del texto del título. Esa es la excepción que se puede proponer. Pero cuando dice sin perjuicio de los signatarios posteriores a la alteración, es que las personas que lo reciban con posterioridad, a ellos les responde por el total del texto del título. Porque miren, las relaciones comerciales, y esto deben aprendérselo, grabárselo, están basadas en el principio de la buena fe para dinamizar las relaciones comerciales. Así que si usted recibe un documento por 110, pero ese documento venía alterado y usted no sabe que ese documento está alterado, a usted le responde por los 110, no por los 10. El problema entonces es el que tiene el deudor con quien alteró el título. Por eso que dice sin perjuicio de los signatarios posteriores a la alteración. ¿Listo? ¿Cuál sigue? Van preguntando, si no van cogiendo. ¿Cuál sigue? Las relativas a la no negociabilidad del título. Eso, relativas a la no negociabilidad. Resulta que los títulos valores tienen una ley de circulación. Ellos circulan por endoso. Lo normal es que un título valor sea negociable, porque para poder circular es porque son negociables. Yo puedo pagar, si yo recibo un cheque como pago, yo puedo pagar con ese cheque a otra persona. Si yo recibo un pagaré, yo puedo endosar ese pagaré a otra persona. Si recibo una letra de cambio, yo puedo endosar esa letra de cambio. Una factura yo la puedo endosar a otra persona y esa persona es la que va a cobrar. Eso se llama circulación por endoso. Eso se llama ley de circulación negociable porque ellos son negociables. Pero, oigan esto, pero la ley faculta al creador del título, es decir, el que lo suscribe por primera vez, lo faculta para que restrinja esa negociabilidad. Si la persona cuando pide el cheque dice que no es negociable, deja ahí en el texto del título que no es negociable, entonces no es negociable. No se puede poner, no se puede endosar. Se puede hacer de tres formas. Uno que se conoce primero para los cheques es el del cheque cruzado. Cheque cruzado. ¿En qué consiste el cheque cruzado? En que en una de sus esquinas o en alguna parte de su anverso, la parte de adelante, se van a pasar dos rayas paralelas. Normalmente lo cruzan en una de las esquinas, pero lo pueden suceder en cualquier parte del cuerpo del cheque en su parte anterior. Lo cruzan. Eso se llama cheque cruzado. Eso está regulado en el Código de Comercio y eso hace que ese cheque solo se pueda cobrar por consignación en cuenta. ¿De quién? Del primer beneficiario. Así que, ojo con estos jóvenes, porque ya sabiendo esto, usted no tiene por qué caer en eso. Así que si a usted le van a dar un cheque, le van a endosar un cheque cruzado, usted no lo acepte. Si se lo va a entregar el que lo firmó, el dueño de la chequera, y usted es el primer beneficiario y se lo entrega cruzado, usted tiene que, para cobrarlo, no se lo van a pagar por ventanilla. Tiene que consignarlo en cuenta, en la cuenta suya.
para que se lo puedan pagar. ¿Listo? Si no, no se lo paga. Si usted endosa ese cheque a otra persona, el que la reciba, al que lo reciba, no se lo van a pagar. Ni el banco se lo paga, y acá cuando demande con ese cheque van a proponer la exención de no negociabilidad del título. Ojo con eso. Eso porque el que creó el cheque restringió la circulación. Dijo, no es negociable. ¿Listo? Cuando se cruzó. Otra forma de restringir la circulación o la negociabilidad es que se diga, páguese al primer beneficiario. También se deja en el cuerpo del título. O ustedes tal vez habrán visto pagarés o normalmente los pagaré, pero puede suceder en los cheques o en la letra que diga no negociable. Entonces, si no es negociable, usted lo puede tomar si usted es el primer beneficiario, porque a usted se lo paga, pero no lo puede negociar. ¿Qué quiere decir? No lo puede endosar porque la ley, el que lo creó, está restringiendo, no la ley. La ley permite que el que lo crea lo restrinja. Y él está diciendo, este título no se va a negociar. ¿Listo? En eso consiste la no negociabilidad del título. ¿Cuál sigue? Las que se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre que consten en el título. Bien, entonces ahí tenemos quita, una es la quita, otra es el pago total y otra es el pago parcial. Cuando hablamos de quitas, es algo parecido a la remisión. Las quitas son perdones o condonaciones parciales. Allá la remisión dijimos que podía ser total o parcial. Las quitas no, las quitas siempre son parciales. Es como, imagínense para que lo podamos grabar, quitarle un pedazo a la obligación. Es eso, es una condonación parcial, es una remisión parcial. ¿Listo? Es un perdón parcial de la obligación. Entonces, pero debe constar en el cuerpo del título, porque si la persona le dice, oiga, venga, si me pagas en tal fecha, te voy a dejar eso son 60 millones, te voy a dejar en 50 billones. Ahí le está haciendo una quita de 10 millones de pesos. Pero, si no consta en el título, cuando usted pague los 50, dice, ahora me debes 10. ¿Pero dónde? No está en el título. Ahora, si le hizo una quita de 10 y la persona lo endosó y no aparece en el cuerpo del título, el que lo recibe por todos los 60, no por los 50 que quedó. Entonces, ojo, por eso es que la norma dice que debe constar en el cuerpo del título. Lo mismo sucede con los pagos. Si usted pagó totalmente una obligación, lo lógico, lo que procede es que a usted le devuelvan su título para que usted pueda destruirlo. Pero si no es así, por lo menos si la persona le dice, porque, ojo, los acreedores se valen de toda clase de artimaña. Me dijo, no, es que yo necesito el título para la contabilidad, para mostrarlo a la DIAN, que todo eso es mentira. Porque si dice, si necesita el título de contabilidad, sácale una copia y adjúntalo a tu contabilidad. Pero no tienes que quedarte, porque una vez que usted paga, deben devolverle el título. Y no se lo devuelve, pero por lo menos anótelo ahí que en letra grande que diga pagado, para que después no le vayan a cobrar. Porque si esa persona que usted le pagó se quedó con el título, esa persona lo endosó a otro, el que lo endosa tienen que pagarle para que usted se lo dejó. Lo mismo sucede con los pagos parciales. Si le hizo un pago 50 millones de pesos y la obligación era de 150 y le hizo un pago de 50 y usted no lo anotó, porque debe anotarse en el cuerpo del título. No lo anotó. Cuando esa persona endose ese documento, el que lo recibe por el total. Por eso es que la norma exige que siempre que conste en el cuerpo del título, porque el que lo recibe, si está en el cuerpo del título, ya está avisado de que no es por 150, sino por 100. ¿Listo? Por eso es que exige que esté en el cuerpo del título. Ahora la pregunta es, bueno, pero venga, si yo le debo al señor X, yo le hago un abono de 50 millones de pesos. Si él me da un recibo, ¿ese recibo es válido? Sí, es válido, pero entre las personas que hicieron el negocio. Es válido en contra de la persona que les pidió el recibo.
Si es esa la persona que le está cobrando, usted presente la excepción de pago parcial y aporte el recibo, que es prueba válida, contundente, pero en contra de él, no contra terceros que no conozcan de esos abonos porque no estaba en el cuerpo del título. ¿Quedó claro esa parte? Eso es importantísimo. Pero usted no se... no, es que seguramente el que me va a cobrar es él. Usted no sabe. Si la persona le dice, oye, le dice a la abogada, no, es que aquí me hicieron un abono y entonces le dice a la abogada, pero si tú le endosas a otro, ya le va a cobrar todo. ¿Cómo? Sí. Entonces, ojo, lo mejor es que conste en el cuerpo del título, además de darle recibo. Bien, preguntas. Continuamos, Ana, entonces. Las que se funden en la consignación del importe del título conforme a la ley o con el depósito del mismo importe hecho en los términos de este título. Bien. Consignación del importe del título conforme a la ley o el depósito conforme a la ley también a este título. ¿En qué consiste la consignación del importe del título? Hay una figura que ustedes lo van a ver por allá en Procesal 2, que se llama pago por consignación. Pago por consignación. ¿Cuándo se da pago por consignación? Cuando el acreedor entra en mora. Espera un momentico, ¿el acreedor puede entrar en mora? Sí, señor. El acreedor entra en mora. Normalmente el obligado es el que entra en mora, el deudor. Pero resulta que a veces el acreedor puede entrar en mora. ¿Cuándo? Cuando el acreedor no cobra. Porque el acreedor tenía que pasar por su casa a cobrar. No cobra. O cuando usted le va a pagar y el acreedor no quiere recibir. El que está en mora es él. Eso se llama, ¿sabe cómo? Mora creditoria. Eso se llama mora creditoria. Cuando eso es así, ojo, abogados, no vayan a ustedes a creer que esa persona le está perdonando la obligación. Si a usted le consulta un cliente y le dice, oiga, no me quieren recibir, le dice, hermano, lo van a fregar. Porque esa persona lo que está haciendo es engordando la obligación para quedarse con sus bienes. Entonces tiene que acudir a un proceso que se llama pago por consignación, un proceso verbal. Entonces ahí la norma dice que usted tiene que hacer una oferta y después si la persona no viene a recibir, entonces usted tiene que acudir ante el juez para consignar lo que debe en la cuenta de depósitos judiciales o entregar la cosa a un secuestre que el juez nombre. Cuando eso es así, si usted ya consignó al juez, al juzgado, en ese proceso, cuando acá le presenten el proceso de ejecución, usted va a proponer la exención de pago de la consignación del importe del título conforme a la ley. Y cuando habla de depósito, oigan esto, es lo mismo, solo que el depósito hace referencia a cuando la obligación está contenida en una letra de cambio. ¿Por qué hace la norma esa diferencia entre los demás títulos valores y la letra de cambio? La única explicación, porque no encontramos ahí el legislador una explicación, pero yo le encuentro una explicación analizando ese texto, y es que la letra de cambio es el título valor más común, el que utiliza la mayoría de la gente. Yo ahora rato les dije los cheques, normalmente los comerciantes, la factura, los comerciantes, los pagaré, los bancos y las cooperativas, los pagaré. Pero la letra de cambio la puede utilizar cualquier persona, porque usted en una papelería no encuentra cheques normalmente. Pagaré sí encuentra, pero normalmente no usan pagaré, sino la letra de cambio, pero sí encuentra talonario y le venden una letra de cambio. Entonces, en las relaciones así ordinarias, lo que más se usa es la letra de cambio. Entonces, como para evitar ese proceso de pago por consignación, el legislador quiso que cuando la obligación está contenida en una letra de cambio, se pueda acudir, oigan esto, directamente al banco agrario que maneja la cuenta de depósitos judiciales para depositar el importe del título. Entonces, por eso dice, o el depósito del importe del título conforme a este título. Este título es la forma que hablo de pago por consignación. ¿Listo? ¿Cuál sigue, Ana?
Las que se funden en la cancelación judicial del título o en orden judicial de suspender su pago, proferida Sí. como se prevé en este título. Sí. Cancelación del título o en la orden judicial de suspensión de pago. Cancelación. ¿Quién me dice a qué se refiere ahí cuando habla de cancelación? Una idea, cualquiera, la que se le ocurra. No están ustedes muy participativos. Yo creo que no le están prestando atención a la clase, y esta clase es súper importante. Y se imaginan ustedes cuánto van a necesitar ustedes esta excepción. Por eso me he detenido aquí a dársela, porque si no hubiese pasado por aquí del arco y listo. Pero yo sé que estas excepciones es de lo que más se usa en los procesos de ejecución. Cancelación. Oiga, ese vocablo se utiliza como sinónimo de pago. Normalmente cuando va a decir, no, es que ya yo le pagué, digo, no, ya yo le cancelé. No, señor. Cancelar y pagar no son sinónimos. El pago genera la cancelación, que es diferente. Una obligación se cancela cuando se paga, pero también se cancela por otra obligación, como cuando prescribió, por ejemplo. No, esa obligación quedó cancelada porque ya prescribió, ya no tengo que pagar. Cancelar es sacar del mundo jurídico, extinguir. Ahora, con el pago se extingue, entonces genera la cancelación. Pero normalmente las personas utilizan en forma indistinta el vocablo de pagar con cancelar. No, pagar es cumplir. Pagar es cumplir la obligación. Cancelar es sacar del mundo jurídico. Entonces, cuando la norma dice que hay un proceso de pago, un proceso de cancelación y reposición de título valor, que lo encontramos en el Código de Comercio, lo encontramos en el Código General, lo vamos a encontrar ahí, es un proceso, cancelación y reposición verbal, un proceso verbal sumario, que lo quiera buscar en el Código General del Proceso, ahí encuentran el proceso de cancelación, reivindicación y reposición de título valor. ¿Qué quiere decir cancelación? Que el juez cancela el documento que se perdió, se extravió, se dañó, se deterioró, para que se pida uno nuevo. Esa cancelación es que ya le quita los efectos jurídicos a ese documento y ordena reponerlo. Por eso dice cancelación y reposición. Primero se cancela, es decir, se elimina sus efectos jurídicos para proceder a reponerlo. ¿Listo? Eso es la reposición y antes la cancelación. Entonces, cuando eso se ha dado y a usted lo van a demandar con ese documento que ya el juez canceló, entonces usted va a proponer la cancelación del título. La cancelación judicial, porque siempre el que puede ordenar la cancelación es el juez. Por eso habla de la cancelación judicial. ¿Listo? El segundo. El otro, la orden de suspensión judicial de pago. Se da en los procesos de concurso de acreedores. Esos procesos que usted conoce como de negociación de deuda, los procesos de liquidación, esos procesos, allí se ordena, el juez ordena suspender el pago a los acreedores, porque normalmente esos procesos se utilizan para recuperar las unidades productivas. Entonces suspenden los pagos para que no se presentan demandas por todas partes y todos concurran al proceso de reestructuración. Entonces, por eso cuando van a demandar por otro lado, que como ya hubo una suspensión de pago, entonces se propone la excepción de suspensión de pago. ¿Cuál sigue? Las de prescripción o caducidad y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Eso. Ya de lo que es prescripción y caducidad ya lo hemos tratado en la interrupción. La caducidad, acuérdense que es para la acción, para yo accionar, el término que me da la ley para accionar, y el de prescripción es el término que me da la ley para ejercer mi derecho. Entonces, total es un término que empieza a correr al mismo tiempo y vence al mismo tiempo. Por eso es que cuando vimos el artículo 94 dijimos, si se interrumpe la prescripción, no opera la caducidad, porque allí mismo van de la mano. ¿Listo? Es eso. Y la otra parte es
la falta de requisitos para el ejercicio de la acción. Por ejemplo, si un título no está vencido, le falta el requisito de vencimiento. Eso es lo que hace que sea exigible. ¿Listo? Entonces, esa obligación no es exigible. No se podía demandar todavía, porque cuando una obligación no está vencida, ni el deudor está obligado a pagar, ni el acreedor está obligado a recibir. Y si usted presenta la obligación antes del vencimiento, ahí falta un requisito. Si el juez aún así libró mandamiento de pago, cuando usted va a apoderar a la parte demandada, dice, aquí falta un requisito para la acción. No podía accionar porque la obligación no estaba vencida. ¿Listo? Bien. ¿Cuál sigue? Las que se deriven de la falta de entrega del título o de la entrega sin intención de hacerlo negociable contra quien no sea tenedor de buena fe. Oigan eso, son dos. Una es la falta de entrega del título y otra es la entrega pero sin la intención de hacerlo negociable contra quien no sea tenedor de buena fe. Expliquemos la primera, la falta de entrega. O sea que lo que están diciendo, lo que está diciendo la excepción es que a mí me pueden demandar con un cheque que sí es de mi chequera, que yo sí lo firmé, pero no lo entregué. ¿Eso sucede? Claro. Ahorita mismo acabo de dictar sentencia en un proceso de esa, donde propusieron esa excepción. La persona prepara el cheque. La persona prepara el cheque para hacer un negocio. Pero resulta que el negocio no se lleva a cabo, pero ya el cheque estaba preparado, ya estaba firmado. Porque seguramente la persona se confía y dice, no, ya, apenas va dispuesto a dar el cheque y dice, o le dice, oye, este negocio se va a hacer así, se entrega este cheque. Vamos a ver que el negocio o no se lleva a cabo o el cheque se pierde antes. O sea que la persona no lo entrega, no lleva a cabo el negocio. Y sin embargo aparece después, lo aparecen cobrando. Pero ¿cómo así? Si ese cheque no se entregó, ese documento no se entregó, o usted firmó por eso es que no debe dejar por ahí usted una letra de cambio, un cheque, un pagaré firmado. Cuando se lo devuelvan, si fue que lo pagó y se lo devolvieron, si no lo destruye enseguida, que es lo mejor, si lo necesita para algo, tal vez cobrar a otra persona o meterlo en su contabilidad, total es que anótele cancelado o pagado porque se lo pueden salir cobrando. Usted no lo entregó, pero se le extravió y otra persona. ¿Cómo me van a cobrar si yo nunca le entregué? Bueno, entonces ahora venga a probar usted que usted no lo entregó. Normalmente es por falta de negocio jurídico que da origen a esa obligación, pero el problema después va a ser probatorio. ¿Listo? Va a ser probatorio. ¿Cuál sigue? Ana, ¿cuál sigue? Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa. Oigan esto. Fíjense que esa excepción empieza por las derivadas del negocio jurídico. Cuando hablamos de las, estamos hablando de un artículo indefinido. O sea, lo que quiere decir es que ahí la norma me abre una ventana, pero bien amplísima, donde yo puedo proponer cualquier excepción que se derive del negocio jurídico que da origen a la obligación. ¿Qué quiere decir eso de negocio jurídico que da origen a la obligación? Escuchen esto. Todo título valor le subyace, tiene debajo un negocio jurídico que da origen a ese título valor. Porque usted no va a pedir un cheque por nada. Usted no va a pedir firmar una letra de cambio por nada. Usted no va a pedir un pagaré, firmar un pagaré por nada. O sea, que todos los títulos valores le subyacen. ¿Por qué la factura en contra suya? Porque usted hizo un negocio. Porque usted le vendieron una mercancía o le prestaron un servicio. ¿Por qué firmó el cheque? ¿Por qué entregó el cheque? Porque usted pagó con ese cheque. Entonces, todo le subyace. Entonces, las que se deriven de ahí del negocio. Bueno, aquí le puedo recordar otra vez la del compañero del carro, que como entregó 6 cheques postechados, entonces firmó los cheques, pero resulta que el negocio que él hizo, que vuelve a comprar venta, salió malo. Hubo deficiencia, no le cumplieron con la garantía. Entonces,
ahí propone la exención derivada del negocio jurídico. Pero ojo, joven, cuando vayan a proponer esta exención, tienen que encasillarla, encuadrarla en la derivada del negocio jurídico. Ejemplo, en el caso del amigo, él no podía decir, propongo la exención de cosa inservible, porque el juez y la parte podían decirle, oiga, esa exención no está aquí relacionada en el artículo 784 del Código de Comercio, que dice que solo podrán oponerse a esta exención. Claro, es posible que el juez dice, no, es que se encuadra en el negocio jurídico, pero, y si no lo dice, y si la parte le dijo, mire, esto es diferente al negocio jurídico, pero si usted le dice, oiga, la derivada del negocio jurídico de cosa inservible, porque el negocio fue eso, la compra de esa cosa que resultó inservible. Entonces ya la encuadra usted y le queda más difícil a la parte alegar de que no corresponde, que no se encuentra. ¿Listo? Y aquí la que sigue y última también abre una puerta enorme para, ¿cuál es, Sara? Las demás personales que pudiera oponer el demandado contra el actor. Eso es, las demás personales. ¿Cuáles son esas? Cualquiera que se haya dado entre las partes contratantes o entre la parte que se llevó a cabo el negocio jurídico o que se pactó, que por la cual se pidió el título valor, cualquiera que se haya dado. Ahí no está la de conciliación, pero esa de conciliación es una personal, sí señor, se dio entre las partes. Ahí no está la transacción, pero es una personal, sí señor, propóngala como personal. Entonces, ahí cabe. ¿Listo? Las personales que se hayan dado entre las partes. Bien, esas son las dos salvedades, la del proceso que se sigue a continuación con una providencia, transacción o conciliación y la acción cambiaria. Ahí la norma le restringe a usted, sin embargo, en estas dos últimas vimos que se abre una posibilidad para que usted pueda proponer cualquier exención derivada del negocio jurídico o las personas. De allí para allá hay libertad para proponer exención. Bien. El procedimiento, ¿cuál es? Acuérdense que allá el procedimiento en las exenciones previas podían tener 2 o 3 pasos. Tenía un procedimiento especial. Por eso es que ellas se dice que son taxativas y que son positivas porque tienen su propio procedimiento. Las exenciones de mérito no tienen un procedimiento especial. ¿Qué sucede con las exenciones de mérito? Que las exenciones de mérito no tienen un procedimiento especial porque ellas se acoplan, se acomodan al trámite del proceso. Ellas apenas lo que tienen suyo es el traslado de la exención. Acuérdense que el traslado es un término que se le da a las partes para que se defiendan. Como las exenciones las presentan los demandados, las exenciones como medio de defensa las presentan los demandados, entonces le dan traslado ¿a quién? Al demandante. Ese traslado va a variar porque allá en las exenciones previas era una constante. Yo les dije, acuérdense que una constante siempre es por 3 días y por fijación. Acá va a variar de acuerdo al proceso en que nos encontremos. Acá puede ser en el proceso ejecutivo, el traslado se da por auto y es por 10 días. Miren esto, el proceso ejecutivo. Por auto y por 10 días. En el proceso verbal, el traslado se da por fijación en lista de acuerdo con el artículo 110, que es que se fija una lista en secretaría por un día y al día siguiente empiezan a correr 5 días. Y se ve por fijación en lista y por 5 días. Y en el proceso verbal sumario es por fijación en lista y por 3 días. O sea que, de acuerdo con el proceso en que nos encontremos, va a ser diferente la forma de dar el traslado y el término también. Bien, y ya después de ese traslado, entonces, el trámite se acomoda, se continúa con el trámite del proceso. ¿Por qué? Porque como ya son dos. ¿Sí? En el verbal sumario es por fijación en lista y por 10 días. No, 3 días, 3. Okay. Porque en el verbal es por 5, entonces el verbal sumario siempre los términos son más reducidos. Bien, entonces después de eso el trámite ya corre con el trámite del proceso. ¿Qué quiere decir? Que si usted pidió pruebas, se practican con las pruebas del proceso.
Se decide en dónde, en la sentencia, porque como las excepciones atacan el fondo del asunto, se llaman también de fondo. ¿Dónde se decide el fondo de todo proceso? En la sentencia. Entonces ya es donde se van a decidir si prosperan o no las excepciones. Porque si prosperan las excepciones, es posible que termine el proceso, termina, no le conceden la pretensión. Si proceden parcialmente, entonces también la decisión en la sentencia se va a decidir qué prospera y qué no prospera. ¿Listo? Ese todo tiene un trámite especial como las previas. Pregunta, okay. Bien. Vamos a adelantar. Yo sé que ya hemos dado, pero necesitamos adelantar. Voy a hablarle ahora de un tema que, otra unidad, ojo, esta es otra unidad. Aquí terminamos lo que fue defensa. Ya no hay tiempo como para hacer un quiz. Entonces, vamos a hablar de las notificaciones, que son muy importantísimas. ¿Sí? Las notificaciones. ¿Qué son las notificaciones? Las notificaciones son formas de enterar a las partes de las providencias judiciales y de las actuaciones de la contraparte. Vamos a ver diferentes formas de notificación. La notificación es lo que permite materializar aquel principio de publicidad. El principio de publicidad. Acuérdense que en un proceso todas las actuaciones deben ser públicas. No puede haber actuaciones privadas que no sean de conocimiento de la parte. Porque si es así, ¿cómo podrían ejercer su derecho de contradicción? Sin el principio de publicidad. Las notificaciones materializan el principio de publicidad de las actuaciones judiciales. Los procesos tienen que ser públicos para que las partes puedan presentar su contradicción, su derecho de defensa, su debido proceso. ¿Listo? Entonces, se materializan con las notificaciones. Vamos a ver 5 formas de notificaciones que es respecto de la providencia y vamos a ver una notificación que es respecto de las actuaciones de la contraparte. De la providencia, las 5 que son decisiones del juez, vamos a ver notificación personal, notificación por aviso, notificación por conducta concluyente, vamos a ver notificación por estado y notificación en estrado. Esa vamos a ver que son notificaciones de decisiones del juez. Y vamos a ver una última que es notificación por fijación en lista, que son las notificaciones de la contraparte. Bien. Empecemos a ver la notificación personal. Esta es una notificación sumamente importante, como quiera que es la que permite vincular a la parte demandada al proceso. La notificación personal se hace a la parte demandada, porque oye, a ti te demanda y cómo te vas a enterar tú de que estás demandado si no eres debidamente notificado. Por eso hablábamos ahora rato de la nulidad por indebida notificación. Entonces te tienen que notificar en debida forma para que tú puedas ejercer tu defensa. Y en principio, la notificación, la primera notificación debe ser personal para que te puedas enterar. Claro que se dan unos eventos donde esa notificación no se puede llevar a cabo personalmente, entonces la ley permite que se pueda hacer de otra forma, que son la notificación por aviso o también la notificación por conducta concluyente. Pero primero vamos a centrarnos en la notificación personal. Tengo que hablarle en condiciones normales, cómo se da la notificación en condiciones normales, y ahora se ha visto alterado un poco por la condición de pandemia, cómo es que se lleva a cabo esa notificación personal. Bien, en condiciones normales, ¿cómo se realiza la notificación personal? Y prestenle atención, jóvenes, haciendo en paréntesis la aclaración o énfasis. Presten atención porque ustedes como abogados van a ser los responsables
de las notificaciones. Haciendo un poco de historia, antes la notificación estaban a cargo de la Secretaría de los Juzgados de los despachos judiciales. Hoy las notificaciones están a cargo de los abogados que presentan las demandas, de los abogados demandantes. ¿Y eso por qué? Porque es que antes esa notificación era sumamente demorada. Los despachos judiciales en su mora, en los despachos judiciales en su congestión, usted iba a buscar las notificaciones, no las enviaba, no se hacían a tiempo, total, era muy demorado. Para dar la agilidad, entonces la norma dispuso de que las notificaciones sean realizadas por los mismos abogados. ¿Qué tiene que hacer para la notificación personal? Y repito, en condiciones normales, no en una condición de pandemia que a continuación paso a decirle cómo es ahora. En condiciones normales, usted tiene que enviar vía correo certificado, debidamente reconocido por el Ministerio de las Tecnologías, la Información y la Comunicación, una citación a la dirección que usted aportó para que la parte demandada recibiera notificación. Tiene que enviarle esa citación. ¿Qué contiene esa citación? Contiene el nombre del juzgado, contiene el radicado del proceso, contiene la clase de proceso, contiene quién es el demandante y quién es el demandado, para que la persona se presentara a notificarse. Ojo, la citación no es la notificación. No sé por qué los abogados, pero en su gran mayoría confunden lo que es la citación con la notificación personal. No es que ya se le mandó la notificación personal. Mentira, apenas se le manda la citación para que se presente. Si la persona se presenta, listo, se notifica. Si no se presenta, no hay notificación. ¿Sí? La norma le da un término de 5 días, de 10 o de 30, dependiendo dónde resida. ¿Cómo es eso? Sí, señor. Si la persona reside en el mismo lugar de la sede del juzgado, es decir, usted presenta el proceso aquí en Sincelejo y el demandado vive en Sincelejo, entonces se le da 5 días para que se presente a notificarse. Pero si vive en otro municipio, es decir, de San Pues para allá, San Pues, Corozal, Barranquilla, Bogotá, Pasto, Villavicencio, Florencia, ¿cuál es la capital? Leticia, que es la que está más al sur, en el departamento de Amazonas. Entonces tiene 10 días. Si está en un municipio diferente, para que acuda a notificarse. Si vive en el exterior, tiene 30 días. ¿Listo? Entonces, se le envía la citación para que la persona se venga a notificar. Si la persona acude a el despacho, se le notifica personalmente. Pero la persona puede no acudir directamente, sino que le otorga poder a un abogado. Cualquier demandado se puede notificar a través del abogado. También se da la notificación personal. Pero total es que o él o su apoderado judicial acuda al juzgado a notificarse. Allí es donde se da la notificación personal. Ahora, ¿cómo se da la notificación personal? Como los despachos no tienen sus oficinas abiertas por las condiciones actuales de pandemia, entonces esa notificación personal se está llevando a cabo mediante comunicación enviada ¿por quién? Por el abogado al correo electrónico de la parte demandada que adjuntó a la demanda para que ella recibiera notificación. Así, ya no le tiene que enviar la citación porque, ¿a dónde va a acudir? No necesita de citación, sino que se le envía directamente la notificación personal. Y con eso, como llega al correo de la persona, entonces ya queda notificada con eso. Claro, la norma dice, usted tiene que decir dónde consiguió el correo y presente la prueba para ver si ese correo es de la parte de demanda. Pero así es como se está haciendo ahorita, en estas condiciones excepcionales. Y mientras sigamos en estas condiciones excepcionales,
vamos a continuar así. No sabemos, bueno, sí, porque son legislaciones transitorias. Una vez que esa legislación deje de operar, se retoma otra vez la legislación anterior, que es la del Código General del Proceso. Seguiría como acabo de mencionar. ¿Listo? Bien. ¿Qué sucede en condiciones normales si la persona no acude a notificarse en el término de los 5, 10 o 30 días de que hablamos? Bien, sucede que en ese caso pasamos a la notificación por aviso. ¿En qué consiste la notificación por aviso? Como ya la persona fue citada, no acudió a notificarse, entonces ya no hay la notificación personal, sino que esa notificación personal entra a ser suplida, oiga esto, entra a ser suplida por la notificación por aviso. ¿En qué consiste la notificación por aviso? En que el abogado o la parte demandante, si lo puede hacer también, el abogado, yo le digo que el abogado, a ustedes como abogado, porque el demandante o la parte que le dio poder, usted no sabe ni qué es eso. Ustedes porque ya mire que empiezan a verlo desde aquí, desde la universidad. Entonces, ya saben cómo es que se hace. Entonces, el abogado debe enviar un aviso, oigan esto, a la misma dirección a la cual se envió la citación. ¿Con qué información? Con la misma información que les dije ahorita. ¿Cuál es? El nombre del juzgado, el radicado del proceso, la parte demandante, la parte demandada, la providencia que se va a notificar, la clase de proceso. Y si además de eso, con ese aviso debe enviarse una copia de la demanda y los anexos y una copia del auto que se está notificando. Si es el auto admisorio o si es el auto que libró mandamiento de pago. ¿Listo? Se tiene que enviar eso, anexando con ese aviso. La norma dice que recibido el aviso, la notificación se considera realizada al finalizar el día hábil siguiente. El día hábil siguiente. O sea que si lo recibió el viernes, queda notificado el lunes. Pero si lo recibió el lunes, queda notificado el martes. Si lo recibió el jueves, queda notificado el viernes. O sea, el día hábil siguiente. Y después de como lo notificó por aviso, entonces le corren 3 días. Ahí vamos a corregir algo porque yo le dije que le enviaba la copia de la demanda y sus anexos. No. Lo que le envía es la copia del auto que se va a notificar. Donde se envía la copia de la demanda y los anexos es ahora que estamos notificando personalmente por el correo electrónico. Es que yo les dije hace rato que se envía la copia de la demanda y los anexos. Aquí con el aviso solo se envía la copia del auto que se va a notificar. ¿A dónde se le envía? A la misma dirección física a que se envió la citación. Claro, eso también, la norma también permite que se pueda hacer al correo electrónico. Al correo electrónico. ¿Listo? Pero como estamos en una situación de pandemia, entonces para mandar el aviso, mejor yo le envío enseguida la notificación personal de que habla ahorita el decreto 806 de 2020, por allá en su artículo 8. Ahí encuentran eso. Decreto 806 de 2020, que es un decreto expedido por el presidente en sus facultades extraordinarias que le dio el estado excepcional que estamos pasando. ¿Listo? Entonces, esa es la notificación por aviso, jóvenes. La norma dice, en condiciones normales, que recibido el aviso, el notificado, el demandado, cuenta con 3 días para acudir al despacho a retirar la copia de la demanda y los anexos. Y solo vencidos esos 3 días es cuando empieza a contar el término de traslado. Que ojo, ese término corre, siempre va a correr. Se presente o no se presente la persona a recoger la copia, siempre va a correr. Y después de ese término es que empieza a contar el término de traslado. Que como ustedes saben, el término de traslado, cuando vemos allá traslado, es el término que se le da a la parte demandada para que presente su defensa. Ese es el término de traslado.
Bien, y vemos la notificación por aviso. Ahora pasemos a ver la notificación por conducta concluyente. ¿Qué es la notificación por conducta concluyente? Se le llama así porque la conducta asumida por la parte permite concluir que conoce la providencia. Notificación por conducta concluyente. ¿En qué consiste? Hombre, que la persona, tiene 4 formas de darse la notificación por conducta concluyente. La primera forma, cuando la persona presenta un escrito al proceso diciendo que conoce la providencia que se le debe notificar, que conoce el mandamiento de pago, que conoce el auto admisorio, mediante un escrito. Esa es la primera. Queda notificada en la misma fecha en que presenta el escrito. La segunda forma es cuando en una audiencia o diligencia manifiesta que conoce la providencia. Fíjense que aquella es por escrito y acá es cuando en la audiencia o diligencia manifiesta que conoce la providencia y queda registro en el audio o el video. Queda registro de su manifestación. 2. La 3 es cuando el demandado otorga poder a un abogado y se le reconoce personería al abogado. Cuando se notifica ese auto que reconoce personería, entonces allí queda notificado por conducta concluyente. De todas las providencias, eso sí, que se hayan dado en ese proceso. Porque ya está otorgando poder al abogado y ya se le está reconociendo personería al abogado. Ojo, si usted como abogado presenta el poder, pero el juzgado jamás le reconoce, jamás usted queda notificado por conducta concluyente. Pero ahora, acuérdense que ahora a rato le dije que el abogado se podía notificar personalmente también. O sea que en ese evento es siempre y cuando el abogado no se haya notificado. ¿Por qué? Porque yo puedo presentar el poder y cuando presento el poder le puedo decir al secretario o a la secretaria, notifíqueme de la demanda. Entonces lo notifica. Y ahí no hay conducta concluyente porque ya él se está notificando personalmente. Ese es en el evento en que yo presenta el poder, ahora que lo presenta por correo electrónico, después el juez reconoce personería, lo reconoce como apoderado del demandado y cuando se notifica esa providencia al día siguiente queda notificado por conducta concluyente. Esa es la tercera. Y la cuarta es cuando se propone la nulidad por indebida notificación. Entonces, en el momento en que usted propone la nulidad por indebida notificación, ahí la ley lo da por notificado. Y le empieza a correr el término una vez que queda ejecutoriada la providencia que decreta la nulidad. ¿Listo? Porque eso es lo que yo le estaba ahora, por la excepción de nulidad, le estaba diciendo. Si usted se da cuenta de que fue indebidamente notificado, usted presenta la nulidad para que se caiga todo el proceso desde que se dio la supuesta notificación que fue indebida. Entonces, si como fue de la notificación, entonces usted estaría quedando notificado desde que presenta la nulidad, porque cuando presenta la nulidad es porque usted conoce el proceso. Entonces la ley lo da por notificado allí. Claro que hasta que el juez decida si acepta o no la nulidad, y cuando quede ejecutoriada esa providencia, entonces que empieza a correr el término para que usted presente su defensa, el término de traslado. Esa es la notificación por conducta concluyente. Pasamos a la notificación por estado. ¿Qué es la notificación por estado? Es una notificación que se da en la Secretaría de los Juzgados. Toda providencia que se profiera se notifica por estado al día siguiente de su proferimiento, inclusive las sentencias. Se admitió la demanda, al día siguiente se notifica al demandante por estado y se notifica al demandado personalmente. Se fijó fecha para una audiencia, al día siguiente se notifica por estado. Cualquier otra providencia que se dé después de la primera para el demandado y demandante se notifican por estado. Ahora, ¿qué es el estado? La norma dice que es un listado que se fija en la tabla de la Secretaría por un día.
por un día, desde la primera hora hábil hasta la última hora hábil. Al día siguiente, se fija, al día siguiente de que se profiera la providencia. ¿Qué debe contener esa notificación? Normalmente la palabra estado, para que usted identifique que se está notificando por estado, contiene la radicación de los procesos, contiene la clase de proceso, contiene el demandante y el demandado, y contiene la fecha de la providencia que notifica. Eso es lo que contiene un estado. ¿Y es firmado por quién? Es firmado por 2 ejemplares por el secretario del despacho, secretario o secretaria. 2 ejemplares que usted lo va a encontrar archivado en orden cronológico. ¿Listo? Además que al pie de la providencia se tiene que dejar constancia de que se notificó esa providencia por estado. Ahora, ¿cómo se está haciendo? Ojo, jóvenes, ¿cómo se está haciendo en estos momentos si no hay tabla de secretaría, si no podemos acudir allá a los juzgados a revisar si una providencia se ha notificado? Lo que está diciendo la norma, ahora se notifica virtualmente, por internet. Hay una página de la rama, ramajudicial.gov.co. Ahí se notifican todas las providencias por estado que salieron el día anterior. Entonces, ahora lo que nos obliga es a revisar la página. Ahí vamos a encontrar notificaciones por estado. Todos los despachos tienen un micrositio ahí en la página de la rama y ahí aparecen los procesos que se están notificando. Así es como se hace ahorita. Listo. Esa es notificación por estado. Y la otra es la notificación en estrado. Ojo, jamás vayan a confundir la notificación por estado con la notificación en estrado. Y jamás vayan a decir la notificación por estrado, porque no es por, sino en. Porque ella no es una forma de notificación en sí misma. Les explico. La notificación en estrado quiere decir que la providencia se notifica en el mismo momento en que es proferida por el juez, en la audiencia o la diligencia. Si estamos en una audiencia inicial y el juez decide rechazar una petición que usted está diciendo, siempre que el juez toma una decisión en una audiencia o diligencia, está profiriendo una providencia. Ojo, es posible que el juez diga, y ahora paso a proferir el siguiente auto, pero la mayoría no se lo va a decir. Simplemente dice, ante la petición presentada por el demandante, el despacho decide. Cuando decide el juez, está profiriendo una providencia. Y esa providencia, dice la norma, quedan notificadas en estrado. Ojo, no sea que le pase como le ha pasado a algunos abogados que esperan a que el juez diga, se notifica por estrado o en estrado, que es la notificación que se da. No le va a decir el juez se notifica en estrado, porque la norma dice toda decisión que se profiera en audiencia o diligencia queda notificada en estrado. Ojo, queda notificada en estrado. Él no tiene que decir queda notificada en estrado. Esa es la notificación en estrado. Fueron a una diligencia de inspección y allá en la diligencia de inspección él tomó una decisión, decrétase esta prueba. Eso es una providencia y queda notificada enseguida. Si usted tiene algún reparo contra esa providencia, inmediatamente tiene que interponer los recursos, porque los recursos tienen que interponerse inmediatamente, se profiere. Cuando hablamos de providencias que se profieran en las audiencias o diligencias, no puede esperar. ¿A qué va a esperar? La norma dice que los recursos se interponen en forma inmediata. ¿Listo? Y la última es la notificación por aviso, por fijación en lista. Por aviso no, por fijación en lista. Esta notificación ya no es de las providencias. La que acabamos de ver, notificación personal, por aviso, por conducta concluyente, por estado y en estrado, es de las providencias proferidas por el juez. En cambio que cuando hablamos de la notificación por fijación en lista, es cuando se notifican las actuaciones de la contraparte para que la parte presente su contradicción, su defensa. Paula, ¿me ayuda por favor con el artículo
110 del Código General del Proceso. ¿Sí me escuchaste? Sí, profe, ya lo leo. Gracias. Traslados. Sí. Cualquier traslado que deba surtirse en audiencia se cumplirá permitiéndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra. Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia se surtirá en secretaría por el término de 3 días y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Estos traslados se incluirán en la lista que se mantendrá a disposición de las partes en la Secretaría del Tribunal por un día y correrán desde el siguiente. Ahí están, fíjense. Si el traslado, ¿cuál es el traslado? Vamos a recordar qué es el traslado. El traslado es el término que se le da a la parte para que presenten su defensa. Hay diferentes traslados. El traslado de la demanda es el que se le da al demandado para que presente su defensa. Pero si una parte presenta un dictamen, por ejemplo, entonces ese dictamen se le da traslado a la contraparte. O si una parte presenta una solicitud de nulidad, esa solicitud de nulidad se le da traslado a la contraparte. Entonces, ¿qué dice la norma? Cuando, salvo norma en contrario, por eso dice ahí, salvo norma en contrario, porque a veces la norma dice, se da por auto, listo, entonces el juez tiene que sacar un auto. Pero normalmente no requieren auto. Si el traslado se va a dar en audiencia, simplemente se da el traslado concediéndole la palabra a la parte para que ejerza su contradicción. Ejemplo, el demandante, ante la decisión que tomó el juez, dice el demandante, señor juez, yo presento recurso de reposición en contra de la providencia que usted acaba, la decisión que usted acaba de tomar. El juez enseguida dice, bueno, ante el recurso de reposición, corra ese traslado, se le da la palabra a la parte demandada para que ejerza su contradicción. Cuando dice se le da la palabra, ahí le está corriendo traslado. Y después lo que dice es, lo que deben surtirse por escrito, entonces se dan por 3 días, que corren en secretaría, pero previamente se fija un listado en la tabla de la secretaría por un día y los 3 días empiezan a contar al día siguiente. Esa es la fijación en lista, porque se fija un listado, ahí dice, se fija un listado, una lista en secretaría, por eso hablamos de notificación por fijación en lista de acuerdo con el artículo 110. Y empieza a contar al día siguiente. Fíjese, no de la providencia, de las actuaciones de las partes. ¿Listo? Esas son las formas de notificación. ¿Alguna pregunta? Bien, les recuerdo que lo que le había dicho al principio, que a lo mejor no estaban todos, que mañana pues no tenemos la de probatorio, nos falta un solo tema que es la valoración de la prueba, que esa la vamos a hacer, la vamos a ver en la semana siguiente. ¿Listo? Por hoy terminamos ya también la unidad esta de notificación, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Hay alguna inquietud? Profe, yo quería preguntarle algo, o sea, teniendo en cuenta, yo sé que estamos en procedimiento civil y que sí, usted nos dice que hablemos sobre como tal de la clase, pero teniendo en cuenta que mañana nos vamos a dar la clase de probatorio, quería hacerle una pregunta y es que yo le he reenviado muchas veces lo del examen, el primer parcial que hicimos de probatorio. Ajá. Y quería ver si ya usted lo había revisado, me podría dar la nota. No te llegó una, porque yo lo califiqué, no te llegó una comunicación a tu correo. Porque eso lo notifica enseguida, ¿oí? Déjate, yo te busco entonces un momentico para ver. Eso fue lo que yo le reenvié al correo del primer parcial que hicimos de probatorio. Sí. Pero... no, tú no fuiste de los que lo hicieron después, ¿verdad? No, no, usted me dijo que le enviara las pruebas y todo de las capturas. Ya, listo. Lo que yo hice fue calificar lo que faltaba. Ese tuyo no lo he visto. Voy a reparar en eso. ¿Ahí? Pero no te preocupes que esa nota la tienes antes de... Seguramente te voy a calificar. Bueno, jóvenes, que tengan buena noche. Pablo, yo te regreso eso. Listo, profe, gracias. Que tenga buena noche. Chao, igual. Chao, profe. Hasta luego, mañana. Chao, profe. Chao a todos. Tengan buena noche.